Hola a todos y todas, mi nombre es Sebastián Alejo y vengo a presentarles la ponencia Estudiantes entre la derecha y la izquierda italiana y los reclamos a los padres de la posguerra en Alemania. Esta investigación hace parte del semillero de investigación para producción radiofónica El Vuelo del Colibrí y ha tenido como autores a Naira González, María Fernanda Montejo y quien les habla, Sebastián Alejo. Además, cabe aclarar que la investigación hace parte de una serie temática llamada En Marcha, la cual reúne un total de 10 investigaciones que buscan darle una mirada un poco más global a la situación de aquel mayo del 68, o como se la conoció en la historia también, mayo francés. Bueno, como introducción, más allá de superar la derrota, querían superar los hechos dolorosos que no tuvieron justicia en su momento. Es decir, entendían que sus países cargaban con un pasado nazi, que cada país cargaba con un régimen fascista para el caso de Italia y un régimen nazi para el caso de Alemania. Entonces entendían que venían con eso y que sus papás estuvieron en esa época, pero sus papás no decían nada. Entonces era como, hey, mis papás, ¿dónde estuvieron cuando estaban en los campos? Hey, mi papá, ¿en dónde estuvieron en la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué hicieron ellos? ¿Hicieron parte de ella? Es un poco como entender estas preguntas que se hacían ellos y entender las razones por las cuales se levantaron. Pregunta problema. ¿Qué papel cumplieron los movimientos estudiantiles en las protestas de la época de mayo del 68 en Italia y Alemania? Justificación. Bueno, la importancia de abordar un poco esta investigación era reconocer y entender esos sucesos o hechos con los que cargaban estos dos países. Esos, digamos, sucesos que les causó tanto dolor y además de dolor que les causó como una serie de precariedades a nivel político, social, económico y principalmente que fue lo que llevó a que los movimientos sociales y estudiantiles se levantaran. Entonces, es más que todo como entender cuáles fueron esos hechos desde la Primera Guerra Mundial, en el caso de Italia principalmente, y cómo a través de la historia fueron causando ciertos problemas en estos dos países y en sus habitantes. Objetivo general, analizar el papel que cumplieron los movimientos sociales y estudiantiles en Italia y Alemania en la época de mayo del 68. Bueno, como objetivos específicos tenemos tres, de los cuales dos son con base en el marco conceptual propuesto para la serie, el cual nos ayuda un poco a, a saber preguntar y a saber buscar en la historia qué es lo que queremos y qué es lo que nos interesa para poder responder. Y además de eso, como dice el objetivo número uno, identificar las características que se dieron en el movimiento estudiantil italiano y alemán en mayo del 68 y algunas acciones posteriores. Segundo, analizar la información hallada desde el marco conceptual en el diseño propuesto en la serie. Tercero, hacer la producción radiofónica correspondiente al capítulo de los movimientos estudiantiles en Italia y Alemania. Bueno, como referente teórico, eh, decidimos agarrar como la mirada de intelectuales de la época, como Rosana Rosanda, Jes Aufrefren y intelectuales de hoy en día, como Oscar Useche. Para cada país se buscó a un experto. Para el caso de Italia, a Antonio Nazaro, el cual, además de ser un experto y poeta, tiene cercanía con como con el régimen fascista porque su abuelo fue militante de él. Entonces, digamos que tiene recuerdos y memorias de esta época. Y Oscar Usechen, que nos colaboró como experto de Alemania y que nos ayudó como a darle una mirada un poco desde la actualidad a qué era lo que sucedía en ese momento y hacer como un comparatorio en el antes y en el ahora. Entonces fue una mirada un poco como más global, una mirada que digamos, si la ponemos en una línea del tiempo, tiene alrededor de 40 años. Entonces, ese fue como, como nuestro referente. Fases de la investigación. Fase uno, recolección de documentación y entrevista y análisis de la misma. Es decir, toda la documentación que recolectamos, lo que hacíamos era pasarla por un análisis y a partir de ese análisis pasábamos a la fase 2, que es la creación de mapas, en donde en estos mapas recogíamos como las situaciones más importantes, los puntos principales de cada como documento y entrevista
y la poníamos en un mapa, para así poder pasar a la fase 3, que es el taller y creación de la escaleta estructurada, donde esta información recolectada, estos puntos tan importantes, lo que hacíamos era ponerlos en una escaleta de manera organizada y ponerlos a dialogar con la voz de los expertos, para así poder ayudar a respondernos a lo propuesto en el marco conceptual para la serie. Y como fase 4 es la producción del capítulo, que es donde ya lo propuesto en la escaleta nos ayuda a crear el libreto para poder proceder a la producción del capítulo. Bueno, como resultados. Como resultados, vale la pena aclarar que si bien son países con historias muy parecidas, muy cercanas, tuvieron como resultados distintos. Entonces, no los podemos anclar a uno mismo. Entonces, Alemania. En Alemania se habla principalmente de un tema y es que ellos querían memoria para poder hacer justicia, querían una resiliencia, pero también reconociendo sus errores del pasado. Como logros tardíos, se habla de que el movimiento alemán en su momento no fue tan reconocido como tal vez otros que sí lo tuvieron en ese momento, pero posteriormente se les reconoció sus luchas y las ideologías que ellos dejaron. Hay un punto en común en estos dos países y es la izquierda, es decir, si bien los reclamos de los estudiantes a los padres eran entre izquierda y derecha, mmm, sus ideologías estaban principalmente marcadas por pensamientos de izquierda. En el caso de Alemania, sus movimientos estudiantiles eran un poco más intelectuales, un poco más de, venga, nos sentamos, tipo seminario alemán, y vengan, como que nos intercambiamos las ideas que tenemos. También se habla que en estos dos países, posterior a los movimientos estudiantiles, nacieron grupos subversivos, como por ejemplo para el caso de Alemania, la RAF. También se habla de la APO, la Asociación Extraparlamentaria, que fue la posterior a la SDS, Federación Socialista Alemana de Estudiantes. Es decir, la SDS fue como el primer movimiento estudiantil fuerte que tuvo Alemania. Posterior, se fusionó o se unió a la APO, que ya lo que hacía era recoger o juntar esos movimientos del 70 más o menos para hacer un solo pilar más fuerte. Para el caso de Italia, se habla que fue un movimiento no solo de estudiantes, sino también de obreros. Es decir, los obreros se dieron cuenta que lo que estaban haciendo los estudiantes les incumbía a ellos también y que también era una lucha que ellos tenían que entrar ahí. También se habla de una corriente de apoyo y es que en Italia los padres, intelectuales, poetas, bueno, artistas, también se dieron cuenta que era una lucha que era necesaria para poder cambiar su país. Entonces, digamos que los apoyaron desde su área, con poesía, con música, con protestas pacíficas, bueno, el mismo caso también de izquierda. También hay algo y es que la batalla del Valle de Giulia marcó un quiebre en la historia de los movimientos estudiantiles en Italia. Es decir, cuando sucedió esta batalla, que murieron policías y estudiantes, dijeron no más guerra, no más violencia. Venimos de una segunda guerra mundial. Somos un país que en este momento está muy afectado. Protestemos, pero pacíficamente. Y desde ahí nació las marchas en Turín, en Milán, bueno, entre otros. Y también tuvo sus grupos subversivos que nacieron con base en ideologías que tuvieron los movimientos estudiantiles del 68 y estos grupos son como la Brigada Roja, que si bien tenían ideologías de los estudiantes, se consideraban una guerrilla. Bueno, como conclusiones, se habla para el caso de Italia que estaban agotados de la violencia histórica. Y cuando se habla de violencia histórica, no solo de guerras, sino de las ideologías, de los regímenes, bueno, entre otros. Se habla de ideologías compartidas, que aquí no importaba quién fuera de izquierda o derecha, aquí lo que importaba era un bien común. Si tú querías luchar por un bien de los estudiantes, eras bien recibido, por un bien para todos y de todos, de los obreros, de los estudiantes. También se habla del banco agrario, es decir, aquí hay un punto de conflicto en la historia de Italia
y es en especial con los grupos subversivos, ya que el atentado que sucedió en el Banco Agrario a mediados de los 80 inicialmente se estaba culpando a las Brigadas Rojas. Tiempo después se encontraron pruebas que era la RAF, que era el movimiento subversivo del movimiento alemán o de Alemania. Entonces, aquí había como una lucha como, se supone que en la Segunda Guerra Mundial murió o quedó como nuestra lucha, pero porque siguen. Entonces, aquí hubo un quiebre por un tiempo entre Italia y Alemania. Por el lado de Alemania se habla que ellos querían como una justicia a nivel de memoria. Querían que el país reconociera, que el país entendiera que, por ejemplo, Heinrich Lübke, que durante el régimen nazi fue uno de los arquitectos de los campos de concentración, para la época del 68, bueno, del 60, estaba en el Parlamento y estaba como político. Entonces, como, hey, si queremos dejar el pasado, queremos perdonar y sanar nuestras heridas, porque seguimos teniendo gente en el poder y más gente que estuvo en ese régimen. Entonces, es un poco como la justicia y lo lograron, ya que a mediados del 69 lograron bajar del poder a Heinrich. Se habla de una no representación, es decir, mmm, ellos no se sentían representados, principalmente los de izquierda, en el Parlamento, ya que entendían también que no, digamos, entendían que no, que para poder hacer o estar partícipes en esto, tenían que tener una representación. Esta representación se dio finalmente en la APO, ya que la APO lo que hizo fue reunir todos esos partidos que no se sentían representados, que era la Asociación Extraparlamentaria, y decir, listo, aquí estamos todos y nos estamos representando en el Parlamento. Entonces fue una unificación para darle cara a esa no representación en el Parlamento. Y de ideología se habla que este país, si bien, al igual que Italia, se hacían llamar un movimiento apolítico, si eran políticos, es decir, su ideología era que no importaba la política que tuvieras, sino lo que tú quisieras y un bien común por todos, por el país, por los estudiantes, por los obreros. Entonces, aquí no importaba tu ideología, aquí lo que importaba era, vamos a luchar por un bien común. Y esto fue todo, esta fue la ponencia para el capítulo de Italia y Alemania. Muchas gracias.